todas ven la pantalla. Sí, Ania, sí se mira. Pues muy bien, gracias por esa oración tan linda. Le pedimos al Espíritu Santo esta noche que primero que el Señor nos convierta. Digámosle al Señor, conviérteme Jesús, cambia mi corazón, reconduce mi camino. Sobre todo eso, reconduce mi camino. A veces esta conversión nos suena como a mucha penitencia, como que van a ser cosas muy duras, mortificaciones muy fuertes. A veces empequeñecemos la cuaresma a reducirla a no comer chocolate. Qué cosa más pequeña, ¿verdad? Cuando Jesús nos regaló estos 40 días para volvernos a Él, con todo nuestro corazón, con el alma haciendo que vuelva a ser el motor de nuestra existencia, Él dentro de nosotros. Preparemos realmente esta Semana Santa no solo quitándonos pequeñas cositas, como el chocolate, como que si no como carne, como que si no como pollo. Esas son cosas muy chiquitas que empequeñecen la cuaresma. Yo quiero que le pidamos al Señor que Él vuelva a nuestro corazón, que esta cuaresma, que es un tiempo de desierto y de un sosiego para nuestro corazón, para nuestra alma, pongamos ese corazón dispuesto a lo que va a venir en esta Semana Santa. Esto podríamos decir que es como cuando ponemos Waze en nuestro carro, cuando vamos a algún lugar y queremos llegar a una dirección. Cuando ponemos ese GPS para que nos lleve a un lugar. A mí me encanta comparar los 40 días de la cuaresma con Waze. Imagínense, eso es como que tú pones el Waze y te pasaste de esa salida. Y cuando te pasaste de esa salida, el Waze dice recalculando. Y eso es lo que nos pasa a muchos, que nos pasamos esa salida, nos salimos del camino y hay que recalcular el camino para volver a ese lugar que hemos perdido el camino. Lo mismo hace Jesús con mi camino, con nuestro camino. Y el GPS no me dice que busque yo solo el camino, sino que me muestra y me busca el GPS cómo llegar a ese camino. Él nos da cómo llegar ahí. Recalculando, dice a veces. Es algo así como convertirse. Volver otra vez con todas nuestras energías a ese sitio donde debemos ir. Por eso hoy sería un buen día para preguntarme cuál sería la ruta de mi vida personal. ¿Cómo va esa ruta? ¿Cómo va el depósito de gasolina de esa ruta? Estoy cansado, estoy agobiado, estoy sin energía y debo recargar ese depósito de gasolina. Yo quisiera pedirle al Señor que esta cuaresma no sea una cuaresma más para ninguna de nosotras. Que mi conversión y la de ustedes no solo sea para mí, sino que lo note quien todo esté a nuestro alrededor, los que estén dentro y fuera de mi casa. Y también pidámosle que esta guerra tan tremenda que está pasando con los rusos y con los ucranianos, no nos sea indiferente, que no nos sea indiferente. Jesús nos ha enseñado que con las armas de la guerra se combaten con las armas del amor de Dios. Y esas armas son la oración, el ayuno. Pidámosle de verdad esta noche al Señor que vacíe nuestros corazones de tanta superficialidad, de tanta cosa que no nos sirve y que nos llene de lo verdaderamente importante, que es llenarnos de ese amor de Dios, que es para lo que hoy estamos aquí. Para que estos 40 días aprendamos a escuchar el silencio de Dios. Ustedes ya oyeron una charla que yo les dije cómo aprender a escuchar el silencio de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo durante estos 40 días, si escuchamos el silencio de Dios, vamos a llegar muy bien a nuestra cuaresma. El Papa Francisco nos invita a leer Gálatas en el capítulo 6, del versículo 6 al 9.
y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Esto es una invitación del Papa Francisco para esta Semana Santa, para esta Cuaresma. Tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, a todo el mundo. Vamos a ver que no podemos estar en la presencia de Dios sin una experiencia de silencio interior y exterior. Porque si podemos estar en nuestro interior muy en silencio, pero afuera hay demasiado ruido, no vamos a lograr interiorizar a través de la oración porque nos vamos a distraer, porque vamos a ver para todos lados menos para donde debemos de ver. El Papa Francisco nos invita en esta Cuaresma a seguir 3 pasos. Primero es la siembra y la cosecha. El segundo es que no nos cansemos de hacer el bien. Y el tercero es que si no desfallecemos a su tiempo, vamos a recibir esa cosecha. Vamos a hablar del primero, que es la siembra y la cosecha. San Pablo nos habla de un tiempo propicio para sembrar, con vistas a recibir una cosecha. Y la Cuaresma es un tiempo perfecto, precioso, maravilloso para esto, para sembrar y cosechar. En nuestra vida muchísimas veces prevalece mucha soberbia, el deseo de tener, de poseer, de acumular, de consumir, porque esto es lo que nos muestra la televisión, esto es lo que nos muestra nuestro alrededor. Consuman, tengan, acumulen. Pero como nuestra parábola del hombre necio, que se consideraba que era una vida segura y feliz, que nos lo dice en Lucas, en el capítulo 12, el versículo 16 al 21, él era feliz porque había acumulado una gran cosecha en esos graneros. Imagínense si viene un Mitch y se lleva toda esa cosecha. Se llevó todo para este hombre. Si él solo eso acumulaba, se quedó sin nada. Dentro tiene que haber algo más, que no se lleva ni el aire, ni el viento, ni el agua, ni nada. Eso va a prevalecer dentro de nosotros. La Cuaresma obviamente nos invita a un silencio, a una oración, por supuesto al ayuno y a esa conversión. El ayuno es maravilloso. Yo una vez hice 15 días de ayuno únicamente con agua y esa limpieza del alma que me hizo la oración, el silencio y este ayuno que llenó mi corazón de la mayor energía y del mejor combustible que yo pude haber tenido en mi vida. Yo las invito a que hagan ayuno, purifíquense, porque de verdad esa limpieza que queda adentro es lo más maravilloso que nosotros vamos a poder compartir, como decía al principio, para que podamos ser un ejemplo para otros y que vean ese cambio. Entonces, si pensamos que el primer agricultor fue Dios mismo, que el que nos enseñó a que lo que tenemos dentro es lo más maravilloso, Él cultivó el amor, Él cultivó el bien, Él fue el primer agricultor. Entonces, tenemos que seguir ese ejemplo de Él. Imagínense esos 40 días de ayuno de Jesús. Cuando yo estuve en Medjugorje hace un tiempo, la persona que me llevó ahí hizo 40 días de ayuno, sin comer nada, solamente agua y pan. Y dice que su cuerpo no solo estaba liviano, sino que estaba sin cargas. Ella sacó todas las cosas que ella probablemente cargaba con dolor, con sufrimiento, todo eso acumulado que uno tiene ahí, ¿verdad? Entonces, el ayuno las invito a que lo hagan, háganlo de corazón, ofrézcanlo por algo que ustedes tengan dentro de su corazón. Créame que el ayuno es tan maravilloso que Dios responde de una manera increíble. También veamos que escuchar la palabra de Dios es tener una vida aún más cercana al Señor. Cuando escuchamos su palabra vamos a estar más unidos a Él. Y por supuesto, un fruto del bien que sembramos al leer esta palabra, lo vamos a recibir en nosotros mismos, en nuestras relaciones cotidianas con todo mundo. Y lo que hacemos, servir a Dios, liberarnos de ese pecado, nos hace madurar esos frutos de la santificación para la salvación de todos, nos dice Romanos en el capítulo 6 y en el versículo 22. También dice el Papa que en Dios no se pierde ninguna cosa que hagamos pequeña.
por muy pequeña que sea, no se pierde nada. Ni un cansancio generoso para un trabajo para el Padre, ni el que hayamos estado desvelados para hacer algo, ni que nos hayamos preocupado por una persona que necesita nuestra ayuda. Él jamás va a quedar algo en oscuro para él. Por muy pequeño que sea, él va a verlo. Al igual que este árbol que se conoce por sus frutos, como dice Mateo en el capítulo 7, versículo 16, es una vida llena de obras, es luminosa para los demás y lleva el perfume de Cristo al mundo. Entonces, si nosotros hacemos ese trabajo del Señor, el perfume de Cristo va a ir a través nuestro. Lo van a sentir otras personas, lo van a ver otras personas y ahí es donde Él va a tener el gozo más maravilloso en ver que ese perfume a través mío, a través tuyo, a través de todas nosotras, llega a otras personas. También una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. Eso quiere decir que si yo siembro algo, probablemente va a haber otro que lo coseche, pero eso no me quita a mí el que yo haya sembrado y que otro hermano coseche. O sea, estamos compartiendo, estamos trabajando en equipo. Y esa es la palabra de Dios, verá que ensancha nuestro corazón y nos eleva aún más esa mirada hacia el cielo. El propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra, que da fruto para expresar el misterio de su muerte y de su resurrección. Nos lo dice en Juan el capítulo 12, versículo 24. Y San Pablo retoma esto para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo. Y él dice, se siembra lo corruptible y resucita lo incorruptible. Se siembra lo deshonroso y resucita lo glorioso. Se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual. Eso está en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 42 al 44. Y esta es la esperanza, es la gran luz de Cristo resucitado que Él mismo nos trae al mundo. Entonces los justos, dice, brillarán como el sol en el reino del Padre. Y eso lo podemos leer en Mateo 13, en el versículo 43. Vamos a ver la segunda invitación del Papa, y es, no nos cansemos de hacer el bien. Nosotros, los humanos, nos cansamos. Los jóvenes tropiezan, se caen, inclusive nosotros de adultos. Y nos dice eso en Isaías 40:30, perdón. Y dice, sin embargo, Dios da fuerzas a quien está cansado. Nunca nos va a abandonar. Acrecienta el vigor del que está exhausto. Estos son promesas del Señor. Dios da fuerzas a quien está cansado. Te está dando una promesa. Acrecienta el vigor del que está exhausto. Es otra promesa. Y los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Es otra promesa de nuestro Padre. La Cuaresma nos llama a poner nuestra verdadera fe ahí, a flote, y nuestra esperanza en el Señor, porque solo con los ojos fijos en ese Cristo resucitado podemos acoger la exhortación del apóstol San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Y es lo que el Papa Francisco tanto insistió, que leamos Gálatas el capítulo 6, versículo 9. Léanlo. No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orarle todo el tiempo, sin cansarnos. Aunque a veces no recibamos la respuesta inmediatamente, hay que seguir orando. Para eso está nuestra fe que nos sostiene. Y eso nos lo reconfirma Lucas en el capítulo 18, versículo 1. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Sin Dios no somos nada. Y por último dice que si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Muchísimas veces creemos que sembramos y queremos así la cosecha, pero ya de una vez. La respuesta la queremos inmediatamente. Y en el tiempo de la conversión no es tan rápido. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. Cuando nuestro cuerpo quiere convertirse, porque quiere buscar al Señor,
esa oración, ese ayuno, ese silencio que yo las estoy invitando a que hagan, es el que nos va a hacer que tengamos la paciencia de ese primer agricultor que fue Jesús. Él tuvo la paciencia, la tiene con nosotros cada día. Entonces, pensemos que si no desmayamos en lo que estamos haciendo, vamos a cosechar los frutos de lo que nosotros estamos sembrando. También dice el Papa que con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos para nuestra salvación y la de los demás. Practicando el amor fraterno con todos, nos unimos a Cristo. Si estamos unidos a los hermanos, estamos unidos a Cristo, que dio su vida por nosotros. Y empezamos a saborear esa alegría del reino de los cielos, la alegría que nos da el trabajar para Él, el sentirnos en la presencia de Él, el sentirnos como la presencia de Dios cambia nuestra vida, porque es imposible que si trabajamos para Él, no cambie nuestra existencia, no cambie nuestro corazón. Miren, cuando más cansados estamos es cuando ese corazón que a veces le falta la gasolina para seguir adelante, es cuando Él inyecta, porque si vaciamos nuestro corazón, Él lo llena de todo lo que necesitamos para renovar esas fuerzas. Vamos a hablar de ese silencio que tuvo San José. Este hombre maravilloso que en los evangelios nunca habla, aunque lo hace realmente de otra manera, cultivando ese silencio y esa oración y esa aceptación de todo lo que Dios le dio siempre a él, para que se cumpliera la voluntad de Dios. Siempre hizo el bien. Aprendamos de él a unirnos en el silencio con la acción, porque él estuvo en silencio, pero actuaba como el Padre le pedía. Veamos también que este cuaresma, este camino que tenemos cuaresmal en este año, nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas. Mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos como lo hizo San José. También veamos que el silencio de San José es un silencio lleno de escucha, es laborioso y que no pone de manifiesto, de manifiesto su gran interioridad. Jesús invita a los discípulos a hacer esa misma experiencia de San José, porque él vivió con él, fue su padre, fue su guía, y él quería que todos vieran y sintieran esa experiencia. El beneficio de este silencio para todos nosotros definitivamente es la oración y el silencio. Será un corazón que sanará también nuestras palabras, nuestra manera de dirigirnos a los demás, nuestras elecciones, porque Jesús nos hará escucharlo a Él y elegirlo a Él. El silencio de Dios está en todos lados. Dios nos habla a través de un árbol que se mueve, el sonido de ese árbol. Si ustedes se sientan en un jardín y ven los ruidos que hay ahí, ahí está el Señor. Yo las invito a que busquen ese silencio para poder escuchar a Dios y hacer lo que el Papa nos decía, ¿verdad? Invita a hacer el bien. El silencio en nuestro corazón nos va a hacer ensancharnos y escucharlo a Él. Quitar, como les decía la otra vez, tanto ruido que hay a nuestro alrededor. Tantas cosas que realmente son superfluas, que no sirven para nada. Pero vamos a ver el silencio más importante. El silencio de María. La majestad de María no tiene palabras. Su misterio de amor se revela en su pequeñez. Esta pequeñez que es silenciosa y que es el real lenguaje de su realeza. Miren que la Madre de Dios se asocia a su Hijo, se vuelve su socia, su custodia en el silencio. Además, María también es exactamente como la Iglesia nos pide a nosotros que seamos, como Dios quiere que seamos. Una madre tierna, humilde, pobre de cosas, pero rica de amor, libre de ese pecado, unida a Jesús, en custodia de Dios, en su corazón y en el prójimo y en su vida. Ella siempre estuvo con él. María también fue una virgen del silencio que nos enseña el valor de ese silencio fecundo y humilde, plasmado en obras.
realmente, como decía el Papa, en hacer el bien. Nos alecciona magistralmente ese difícil arte de decir poco y de hablar y de hacer mucho. A nosotros nos cuesta mucho decir poco. Hablamos demasiado y hacemos poco. Y a esto nos está invitando el Papa. Hagan el bien. No miremos a quién, sino que hagamos ese bien. ¿Cuántas veces cayó María para que hablase en sus obras, para que hablase Dios a través de ella? Y eso es lo que yo quiero que todas ustedes hagan. Yo quiero que sientan, no sé si lo transmito como quisiera transmitirlo, pero si ese amor de Jesús está en ustedes, como está en mí, como siento el amor de María en mí, lo único que quiero es transmitirlo a las demás personas, ¿verdad? Y esto es lo que el Papa nos dice. Esto es lo que nos está invitando esta Cuaresma. Quiero que sientan ese amor que María sintió, esa humildad, ese seguimiento que tuvo hacia su hijo sin decir nada. Miren, en silencio. Ella siempre estuvo atrás, nunca enfrente, siempre atrás y en silencio. El pasaje de la siembra y la cosecha que Jesús tanto le gustaba, que está en Mateo 13. El Papa Juan Pablo nos lo está pidiendo este año que lo leamos y que lo veamos. Y San Pablo nos habla de un tiempo propicio para la siembra y para la cosecha. Y el pasaje está en Lucas 12, del 16 al 21. Y va a decir así, que dice que la Cuaresma es un tiempo favorable para la cosecha. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez, la soberbia, el deseo de tener y acumular, de consumir, como muestra de la parábola evangélica del hombre necio, dice, que consideraba que su vida era segura y feliz, lo que yo les explicaba anteriormente, acumulando cosas en su granero. La Cuaresma nos invita a conversión. Cuaresma es significado de conversión, a cambiar de mentalidad para ver la verdad y la belleza, dice el Papa, en nuestra vida, y no radiquen tanto en poseer y tener y acumular en ese granero que metemos y metemos y metemos y a veces no sabemos cuánto tenemos, porque se nos pasan las cosas, porque se nos pasa la comida, porque mete y mete y mete. Y no compartimos nada. Tanto acumular, pero hay que sembrar para compartir ese bien con otras personas. ¿Verdad? No acumular solo para que se queden ahí podridas las cosas y nosotros no lo podamos compartir. Veamos estas dos imágenes. El silencio de María fue un silencio contemplativo de la obra de Dios en su vida, en la de Jesús y en la de los demás. Lo es en la nuestra. Un silencio de humildad, un silencio de discreción, de ocultamiento, un silencio fecundo en buenos pensamientos y en propósitos de ayuda a los necesitados, en propósitos de una vida de entrega a cumplir la voluntad del Padre. Imagínense ella tan jovencita recibiendo en la primera imagen a nuestro Redentor, a Jesús. Lo recibió en la humildad de este lugar, de este pesebre, y después sin ropa, pues casi sin nada, ¿verdad? Ella lo cuidaba, lo protegía, y después miren la imagen cómo le entregan a su hijo, sin ropa, despojado de todo. Imagínense esa imagen, sientan esa imagen en su corazón un instante. Todas probablemente aquí somos madres y sabemos el dolor que para nosotras es sentir que un hijo está sufriendo. Podemos imaginar el camino que sufrió María con Jesús. Vamos a ver que toda la vida de María fue como un pequeño mosaico de muchísimas cosas que ella contempló. Vamos a hablar de 5 de ellos. Uno fue el silencio ante San José, otro el silencio ante la muerte de San José, otro el silencio durante la vida pública de Jesús. El siguiente fue María en el camino al Calvario y el siguiente fue el silencio después de Pentecostés.
Vamos a ver el primero, que fue el silencio ante San José. Veamos esta imagen, que es cuando ella regresa de visitar a su prima Santa Isabel. Ya habían pasado varios meses desde la anunciación y María ya se le notaba su embarazo. Sin embargo, cuando ella vio a San José, pues San José salió a su encuentro, ella al de él. Ya se le notaba el embarazo, pero ambos estaban prometidos y no vivían juntos. Entonces, resulta que ella estaba esperando un hijo. Imaginen este momento para él. Y ella, sin embargo, María no empezó a explicar ni a decir de la aparición del ángel, ni de lo del mensaje que venía del cielo, ni de que el niño era el Hijo de Dios, ni que estaba preñada porque era por obra y gracia del Espíritu Santo. María no dio explicaciones y prefirió callar. Y San José aceptó su silencio. El silencio ante la muerte de San José, que era, pues llegó a su casa, como llega a la casa de todos la muerte. Y lo más asombroso de este momento, imagínenselo, era que ella estaba con el mismísimo Dios omnipotente a su lado. Que con un instante que ella le hubiera dicho, mire, quiero que se salve San José y no se muera, probablemente se hubiera salvado. Pero ella no dijo nada, no le pidió nada a Jesús y volvió a guardar silencio. El tercero fue el silencio durante la vida pública de Jesús, que por supuesto Jesús extendía su fama por doquier porque los milagros y sus prédicas, todo el mundo los escuchaba. Pero sin embargo ella se mantuvo en silencio. Seguía a su hijo de lejos, en un segundo plano, apoyándolo con sus oraciones. El cuarto fue el silencio de María con el camino al Calvario. Esto es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Y para mí esto fue lo más difícil del camino de María, de la vida de María. Imagínense, a María guardó silencio en esa calle de la amargura, aceptó recorrer en silencio el camino de la pasión y muerte de Jesucristo. Caminó callada por las calles de Jerusalén, asumió el sufrimiento, la impotencia, la compasión que sentía por su hijo, lo que ella sentía que era injusto porque era una muerte de su hijo que era inocente. Entonces María acompañaba a su pueblo al ir acompañando a Jesús, silenciosamente. Y María está también acompañándonos a nosotros cada día de nuestra vida. Está con cada una de nosotras siempre. Ella va por esas calles de nuestra vida al lado nuestro. Y el silencio después de Pentecostés, que fue cuando empezó la iglesia por el mundo. María de nuevo estuvo en silencio. Ella estaba en silencio y en oración. Fue un silencio de oración que sostenía esa iglesia que estaba naciendo, reciente, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero ella fue una intercesora silenciosa. María era una mediadora de todas las gracias. Al igual que el árbol que se conoce por sus frutos, como dice Mateo 7 en el versículo 16, una vida llena de obras es luminosa, dice Mateo 5 en el versículo 14. Y lleva el perfume de Cristo al mundo, dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15. Y dice que servir a Dios, librados del pecado, nos hace madurar los frutos de la santificación para salvar nuestra vida y la de todos. María fue lo más poderoso ante Dios y lo más silencioso ante el mundo. Siempre estuvo en silencio. Nosotros vamos a hacer una reflexión esta noche que yo he preparado para ustedes, y que es el camino al Calvario a través de los ojos de María. Vamos a ver que esta pasión y crucifixión hay dos personajes que pagaron con sus vidas, con sus propias vidas, el precio de nuestra redención. El primer personaje fue Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que con su sangre preciosa lavó nuestros pecados y abrió la puerta al cielo para todos nosotros. Y el segundo personaje, pues lógico, fue María. Fue una madre dolorosa que por su amor inmenso hacia Jesús padece esa agonía de su hijo, y así, imagínenla, consumida por ese dolor, inmersa en ese cáliz de la sangre redentora de su hijo,
comparte plenamente el sacrificio salvífico de Jesús por amor a nosotros. María es nuestra madre. El camino del Calvario no solo fue recorrido por Cristo, la vía dolorosa también fue el camino que María recorrió. Fue acompañándolo, consolándolo, dándole amor desde lejos a su hijo, en silencio, hermanas, en silencio. María siempre estuvo en silencio. Y esta cuaresma nos invita a esa conversión, a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para que de verdad lo que hay bueno vuelva a ir ahí a su lugar. Vuelva, así como decía al principio, recalculando nuestra vida. Que se recalcule realmente y que vaciemos lo que tenemos mal y permitamos que el Señor llene otra vez nuestros corazones para volver a empezar a recalcular nuestra ruta. Las voy a invitar a que vamos a hacer un Vía Crucis a través de los ojos de María. Quiero pedirles que pongamos todo nuestro corazón dispuesto, nuestra mente, dejemos todo lo que puede distraernos y veamos exclusivamente lo que hay aquí, al frente, la imagen de lo que estamos viendo hoy, de lo que estamos viendo en este momento. En esta primera estación, Jesús fue condenado a muerte. Imaginemos qué sentiste, madre, en tu corazón cuando escuchaste la sentencia de muerte de tu hijo. Tú que le diste la vida, que lo llevaste en tus entrañas, que lo amamantaste, que lo viste crecer y ahora serás testigo de la muerte de tu hijo. Imaginemos el dolor de nuestra madre. Madre, para ti verlo, recorrer ese camino pedregoso, estrecho, que lo va a llevar hacia la muerte. María, yo sé que tú hubieras querido tomar el lugar de Jesús, indudablemente, pero sabías que era el momento de su martirio. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Como dijo el Papa en el mensaje de la Cuaresma, no nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desmayarse. Orar como María lo hizo en este camino del Calvario que fue tan difícil para ella. Recorrer ese camino fue muy duro para nuestra madre. Veamos esta segunda estación. Jesús carga con su cruz. Imaginemos cómo nuestra madre sintió el gran dolor de ver a su hijo con esta corona de espinas, enterrada en su cabeza. Tú que has visto su cuerpo tan lastimado, madre, por los latigazos, sangrado, con su carne toda llagada. Ahora tienes que ver sin ninguna consideración que en esa piel tan herida, tan adolorida, le insertan una cruz, le insertan una corona de espinas. Tu madre sientes en tu corazón el peso apremiante de este madero que colocan sobre los hombros de tu amado hijo. Sin embargo, tú, María, sin poder tomar esa cruz, guardaste silencio en tu corazón, madre. Lo acompañaste, pero en silencio. En esta tercera estación, Jesús cae por primera vez. Imagínense el peso de esta cruz. Oh, madre dolorosa, tú que viviste para cuidar a tu hijo, qué duro fue para ti verlo ahí inmerso, indefenso. María, todo tu ser reaccionó y quiere ir a recogerlo, a ayudarlo a levantarse, acariciarlo, mitigar ese dolor, igual que cuando era niño y él se caía y tú lo limpiabas y lo cuidabas, como lo hemos hecho muchas de nosotros con nuestros hijos. Pero no podías hacerlo. Debías solo orar y pedirle al Padre Celestial que te diera fuerzas a ti
y que le diera las fuerzas necesarias a él para continuar. Pero siempre tu mirada silenciosa, pero con mucho más elocuente que muchas palabras, dices: adelante, hijo, hay un propósito para todo este dolor, la salvación de los hombres y el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, hermanas. La cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Imaginemos esta imagen, imaginemos este momento. Madre, tu corazón ya no aguantaba más el deseo de darle un poco de amor a tu hijo. Entonces te adentras entre la multitud y probablemente gritabas: Jesús, Jesús. Y por fin logras llegar hasta donde está tu hijo. Tus ojos llenos de lágrimas, madre, de angustia, tus ojos llenos de dolor, de soledad, mendigando quizá que los hombres tuvieran un poco de amor para su hijo. Imaginemos, hermanas, cuántas veces nosotras hemos estado allí en el suelo, en lo más profundo de nuestras miserias, buscando esa mirada de Jesús o ese amor de María para poder levantarnos de donde estamos y salir adelante. También tú y yo hemos estado ahí. La quinta estación, Simón Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Imaginemos que somos cualquiera de nosotros los que estamos cargando esa cruz con Jesús. Nuestra madre, qué alivio de haber sentido cuando vio que un hombre va a ayudar a su pobre hijo destrozado a cargar esa cruz tan pesada. Nuestra madre no sabía quién era ese hombre. No sabe nada de él. Probablemente sabe que no lo va a hacer por amor porque lo obligaron a cargar esa cruz. Pero lo único que sí sabe es que jamás va a olvidar el rostro de aquel hombre que alivió el dolor de su hijo por un instante, por un momento. Yo sé que María ora y pide a Dios que mientras carga esa cruz, este hombre, la sangre que corre por el madero, la sangre de Jesús que corre por ese madero, mis hermanas, le haga a este hombre abrir su corazón y comprender cuánto amor revela esa cruz, cuánta misericordia se manifiesta en ese momento que él está viviendo, que aunque está obligado a hacerlo, porque lo empujaron para que lo hiciera, esa sangre penetre en su corazón, al igual que lo está haciendo en este instante en el corazón de ustedes. Sintamos cómo corre esa sangre de Cristo por nuestro corazón, por nuestra mano. Esa cruz que nosotras también llevamos, que a veces es pesada y que no hay quien nos ayude a llevar. Veamos esta sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Madre, tú has estado orando durante este camino, suplicándole al Padre que mueva el corazón de alguien para que generosamente corra y ayude a tu hijo, lo auxilie. Tú le pedías al Padre que fuera una mujer, para que con su delicadeza maternal, con su amor, aliviara la brusquedad de tantos hombres, de tanto dolor que Jesús había recibido. Y cuando ves a Verónica acercarse a limpiar el rostro de tu hijo, sientes que tu corazón va a estallar de alegría. Ves como ese velo blanco que ella pone limpio sobre la cara de Jesús, sobre el rostro de Jesús, sangrado, sudado, de tu amado hijo. Y tú sabes, madre, que ante esa acción tan amorosa, tu hijo va a dejar huella de su presencia en esta mujer, como hoy la dejará en nosotras, el Inmaculado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Imaginemos que somos nosotras quienes estamos tocando el rostro del Padre. Ese rostro que está sudado, sangrado, destrozado.
Y ella tuvo el privilegio de acercarse al Señor y de limpiar ese sudor y esa sangre. La séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Cuánto dolor hay en esa caída. Y nuestra madre siente que Jesús cayó y ella también va a caer. Tras querer ir a socorrerlo, un soldado le impide hacerlo, no la deja. Imagínense, su corazón parece que va a desfallecer. Puedes imaginarte el dolor que ella estaba teniendo. Pues ella sentía el dolor de su hijo. Jesús al caerse se rasgaría sus rodillas, se abriría aún más las llagas de los azotes. Imaginemos qué dolor sentía María. Al ver a su hijo así, ella pensaría si pudiera llegar hasta donde él está, si le dieran un poco de agua, un poco de ternura. Madre, tú querías darle todo con tal de aliviar a tu hijo. Sin embargo, todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Tú ibas caminando en oración, en silencio. La octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Madre, tus lágrimas han ido humedeciendo el camino por donde Jesús ha ido pasando, mezclándose con la sangre derramada de tu hijo. Sufres al ver la fragilidad de él y aún más sufres al ver la frialdad de los hombres ante el doloroso momento que estaban viviendo. Pero pronto encuentras a unas mujeres que lloran mucho por compasión al ver a su hijo tan destrozado. Allí estábamos tú y yo, hermanas, porque nosotros también estábamos allí, azotándolo. Cada una de nosotras lo ha azotado muchas veces con nuestros pecados. Y ahí estábamos tú y yo. Esas mujeres nos representan a nosotros. Y sin embargo, Jesús, hermanas, se detiene ante ellas, así como lo hace hoy. Imaginemos, cerremos nuestros ojos, imaginemos cómo Jesús se detiene enfrente nuestro y les dice, no lloren por mí, sino que lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Quizá ellas no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, pero nuestra madre sí sabía el significado de la profundidad de aquellas palabras. ¿Sabías, madre, en tu corazón que Él las llamaba a un arrepentimiento verdadero, a una conversión como la que nos llama hoy? A que lloraran más bien por sus propios pecados. Tu amado hijo, imagínense, decía María, tu amado hijo, en medio de este gran sufrimiento, seguía siendo el gran maestro de hombres, porque hasta ahí nos enseñó. Hasta en medio de ese sufrimiento tan grande, nuestro querido Jesús nos enseñó algo. La novena estación. Jesús cae por tercera vez. Madre, ¿ves cómo los soldados gritan, lo golpean, quieren apresurar su paso para poder terminar rápidamente con esta misión tan incómoda que se les dio? Lo hacen caminar rápido, tan rápido que Jesús en su debilidad y en su agotamiento tropieza y cae de nuevo. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos caído nosotras una y otra vez? Madre, quizá tú deseabas abrazarlo, ayudarlo a levantarse para que llegara a su meta final, para que llegara a la cruz. Pensemos todas, cierran sus ojos y pensemos un instante, esa cruz que llevamos a cuestas cada una. Todos llevamos una cruz. El peso de esa cruz quizá no es tan grande como el peso de la cruz de Jesús, pero ahí está. A Jesús ya le quedaba muy poco. Y la cruz que nosotros llevamos cargada va recorriendo ese camino del Calvario llena de sangre de nuestro amado Jesús.
pero ya le queda muy poco para llegar. Y a nuestra madre su corazón está totalmente desgarrado por ese hijo que ve sufriendo y que lo único que desea es que llegue a su fin para que descanse. Aún a pesar de tanto dolor, todo lo guardó silenciosamente en su corazón. La 10ª estación es Jesús es despojado de sus vestiduras. Ay, Dios, yo pienso, madre, en este momento, ¿recuerdas ese glorioso momento cuando tuviste a Jesús por primera vez en tus brazos, en medio de la pobreza del portal de Belén? Lo envolviste en tus pañales, lo colocaste en un pesebre, quizá para que no pasara frío, lo envolviste en alguna ropita para que no estuviera desnudo, sino que esa ropita lo cuidara con todo el amor que tú lo habías hecho, para que cubriera esa inmaculada concepción. Qué dolor para ti, María, ver a tu hijo hoy despojado de su ropa. Y tú que viviste, madre, para curarlo, para cubrirlo, para protegerlo. Hoy lo ves indefenso, desnudo, muriendo en la misma pobreza que nació, hermanas. Pero de pronto ves, madre, el rostro de tu hijo, un gesto de profundo, profundo dolor. Y es que al quitarle la túnica que llevaba, también le arrancaron un pedazo de su cuerpo, porque se había pegado la tela al cuerpo de tu hijo. Y hermanas, a pesar de este momento tan difícil, María todo lo guardó en su corazón y guardó silencio. Sufrió, pero guardó silencio. Esta 11ª estación es Jesús esclavado en la cruz. Madre, ¿ves cómo colocan a tu hijo en esa cruz? ¿Ves cómo amarran a la cruz el cuerpo herido de tu hijo? Pero Virgen María, tu corazón se detuvo al oír los martillazos que atravesaron los huesos de tu hijo. Cierren sus ojos un instante y piensen un momento, hermanas. ¿Qué sintió María al ver esos martillazos, esos clavos que atravesaban el cuerpo de su hijo? Pensémoslo un instante. Y vamos a ver por un momento este video que les preparé. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al
pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad. Lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Yo creo que esto habla más que cualquier cosa, ¿verdad? Es sumamente profundo. Y la verdad es que tal vez yo estaba ahí también, clavándolo, haciendo todo lo que esta gente hizo. Muchas veces lo hemos hecho. Yo escuché el testimonio de este actor y él dijo que cuando lo estaban clavando en la cruz, se le desgarró uno de los hombros y sintió el dolor tan profundo que Jesús había sentido. Su camino fue impresionante, su conversión fue impresionante. No recuerdo, Jim Kardashian, creo Kardashian o algo así se llama él, pero es un testimonio maravilloso de una conversión de una persona que vivía en un mundo como es el de Hollywood, ¿verdad? Que es tan vacío y tan lleno de nada. Me encantaría que lo escuchen. Les voy a mandar este video que volví, que se los busqué con mucho delicadeza durante muchos días para que lo vean y lo sigan viendo, porque creo que el ver esos clavos ahí, eso, miren, yo llevo 2 semanas preparando esta charla y lo he visto durante 2 semanas y cada día que lo veo hace algo nuevo en mi corazón. Entonces las invito a que lo sigan viendo porque creo que de verdad es algo impresionante cómo es, cómo puede hacer que nosotras reaccionemos y reflexionemos sobre lo sucedido, sobre lo duro que pasó. Veamos la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Madre dolorosa, ahí estás tú al pie de la cruz, al lado de tu hijo, firme, de pie, ofreciendo tú como sacrificio de consolación. Y ves cómo ese soldado traspasa la lanza del corazón de tu hijo. Tu corazón, María, en ese momento es traspasado espiritualmente por la misma lanza que atraviesa a tu hijo. Tu corazón recibe místicamente los efectos de ese traspaso físico del corazón de tu hijo. Oh madre, yo no puedo imaginar ese dolor tan grande. Tu hijo ha muerto y sientes el dolor, el vacío, la soledad,
pero también el descanso de saber que ya los hombres no van a poder hacerle más daño a tu hijo, que tanta hostilidad ya no van a poderle hacer más daño. Qué grande eres, María. Tú, al igual que tu hijo, llegaste al final de este camino. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Ahora sí puedes, madre, tener a tu hijo en tus brazos. ¿Te parece mentira que aquel niño que tantas veces estrechaste contra tu pecho hoy luce como un despojo humano? ¿Cuántas veces, hermanas, nos hemos sentido nosotras como un despojo humano? Lastimadas, heridas, crucificadas, arrastradas. ¿Cuántas veces hemos sentido esa miseria en nuestra vida? Pero lo único que te importa, María, es en ese momento es tener a tu hijo entre tus brazos maternales. Sabes que él ya no puede sentir ni tus caricias, ni tus besos, pero aún a pesar de eso, lo besas y lo acaricias. Madre, ¿cómo lograste estar ahí? ¿Cómo lo abrazabas? ¿Cómo lo estrechabas? Ese cuerpo desfigurado. Sabías que él había llevado sobre sí toda la culpa. Con su dolor, él había sanado las llagas de nuestros pecados, hermanas. Y mirarlo ahí posado, inmóvil en tus brazos, tú solamente pensabas, él vivió para amar. Y ahí estaba la prueba más grande de su amor, hermanas. Jesús dio la vida por ti y por mí, por la salvación de nuestros pecados. Ese hombre que está ahí destrozado, muerto, dio la vida por ti. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Tu madre, vas a enterrar a tu hijo. Quieres acompañarlo a la tumba. Quisieras agregar a su cuerpo un poco de perfume, darle envuelto en un manto suave, darle tu amor, pero no te lo permiten, madre, no te dejan ir al sepulcro. Y recuerdas en ese momento los 9 meses que llevaste a tu hijo en tu vientre, donde lo guardabas con tanto amor, cuidándolo de cualquier maltrato, cuidándolo de cualquier sufrimiento. María, tú caminas despacio en este momento, como no queriendo separarte de tu hijo, pero es una gran paz la que te envuelve a pesar de tanto dolor. Una paz y un gozo al saber que tu hijo ya está en la presencia de Dios y que pronto resucitará. 15ª estación. Jesucristo ha resucitado, hermanas. Él está vivo entre nosotras. No tenemos que ir a llorarlo a ninguna tumba. Él está vivo entre nosotras. Imaginemos la callada presencia de María compartiendo el dolor de su hijo crucificado. Y nos muestra hasta qué punto ella comprendió el valor del sufrimiento que Dios permitió. Que en este momento ella está recordando que fue un privilegio por el cual debemos darle gracias a Dios. Si lo abrazamos con la humildad que María lo hizo, percibiremos también por los ojos de la fe su valor redentor. Y entonces daremos gracias por poder compartir esa cruz de Cristo. El sufrimiento de Jesús y de María nos invitan a seguirlos, hermanos, a seguirlos cada día de nuestra vida, a ver en esa cruz el único medio de nuestra resurrección. Te adoramos, Señor, te bendecimos porque tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús dio su vida por nosotras. Él decía, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado, nos dice Lucas 24 en el versículo 5. Al inicio de la resurrección,
convierte su tristeza en alegría. Jesús está vivo y nosotros vivimos en Él y para siempre. La resurrección de Cristo inaugura la primavera de la humanidad, de esperanza, una primavera de esperanza. Pidámosle al Señor que nos ayude siempre a mantener esa esperanza de ese Cristo resucitado. Y como dijo el Papa, con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social con esta guerra que están viviendo Rusia y Ucrania. Vemos la falta de caridad hacia la humanidad. Que realmente, hermanas, esta cuaresma nos permita exhortar y experimentar el consuelo de la fe en Dios. Solo nuestra fe en Dios nos va a ayudar a salir adelante y nos va a dar la posibilidad de tener estabilidad emocional en nuestro corazón. Nadie se salva solo porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia de nuestras vidas. Pero sobre todo nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. Y como les dije al principio, recalculando la ruta. Recalculemos esa ruta, vaciemos lo que tenemos adentro que sabemos que no sirve y permitámosle al Señor llenarlo de lo que Él sabe que necesitamos. Solo recalculando nuestra ruta para volver a salir en la dirección que necesitábamos, vamos a llegar a donde necesitamos llegar. Ese GPS es nuestro Señor Jesús, el que nos lleva en ese camino, el que nos lleva por el camino. Yo soy la resurrección, la verdad y la vida, dice el Señor. El que cree en mí vivirá. Pidámosle al Señor en esta noche, hermanas, la paciente constancia del agricultor para no desistir en hacer el bien y que sepamos que el Padre siempre nos va a dar la mano, cuidando de no caernos. Nos ayudará a levantarnos si caemos. Aun cuando la cosecha no sea la esperada, siempre va a estar a nuestro lado. El Padre siempre nos da la mano. Pidámosle también que quien está perdido, como en ese Waze que se perdió en el camino, que está engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a encontrar, a reconectarse con Dios, que no tarde en encontrar el camino para volver a Él. El Señor siempre nos espera, siempre nos perdona. Miren, hermanas, Él murió con sus brazos abiertos y es así, con sus brazos abiertos, llenos de amor, como nos está esperando. Aceptemos la invitación del Señor. Ahuyentemos el miedo, el pesimismo, la desconfianza y entremos en ese mar adentro con Jesús. Porque hasta nuestra pequeña barca, mis queridas hermanas, por muy insignificante que sea, será un testigo de una pesca milagrosa. Siempre, siempre. Siempre nuestra barca, aunque sea chiquitita, va a ser algo para que sea una pesca milagrosa para otros. Así que las invito a que recalculemos nuestra ruta esta cuaresma que estamos empezando. Dios nos da cada vez la oportunidad, una y otra vez. Imaginémonos todas las noches cuando estamos en oración a Jesús con sus brazos abiertos. Así nos está esperando. Murió por ti y por mí. Y así, con los brazos abiertos, llenos de amor, nos espera cada día. Amén. Amén, amén. Gracias por haberme invitado a darles esta charla. Espero que esta cuaresma no sea otra cuaresma cualquiera para ustedes, que no sea achiquitarla tanto como les decía al principio de no comer chocolate. No, eso no es la cuaresma. Veamos el significado de esta cuaresma, de esos brazos abiertos del Señor. A eso las invito.
Y si alguien Gracias. quisiera decir algo, está abierto el micrófono para ustedes. Si alguien quiere comentar o preguntar o hacer qué Dios les dijo hoy, puede abrir su micrófono y puede compartir. Acuérdense que compartir unas con otras también es parte Así es, del caminar. así es. Hay que perder el miedo de hablar, hay que perder el miedo de expresarse, ¿verdad? Sí, que hay 33, no puede ser que alguna no quiera decir algo. Buenas Después de noches. esto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Irma, 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 buenas ¿qué tal? noches. Bienvenida. gracias, de verdad la plática preciosa nos quebranta el corazón, nos hace reflexionar. Realmente, cuánto sufrimiento, creo que no, no era necesario tanto sufrimiento porque somos necios, no entendemos. El amor de él fue tan inmenso y de verdad ahorita cuando dice realmente cuántos de nosotros estuvimos y estamos ahí clavándolo, azotándolo. Y gracias, hermosa reflexión, porque realmente eso conmueve nuestro corazón y nos hace tener la conciencia y la necesidad de cada día cambiar, perdonar a los hermanos. Y justo en eso pensaba, porque siempre hay de todo en la viña del Señor y tenemos un vecino con el que estamos un poco lastimados, pero gracias a esta plática creo que también he pedido misericordia para él y para nosotros y que Dios le bendiga y realmente no seguir clavando al Señor ni seguirlo azotando por nuestro actuar tan malo y por no entender. Dios le bendiga, hermosa plática. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias a Irmita. usted. ¿Alguien María, más? yo, Sí, dale, Mauri. Hola, Mauri. hola. ¿Saben una cosa? Ese silencio de María. Uy, yo tengo 3 hijos y sinceramente hoy sí me tocaste duro porque a veces yo protesto, ya son hombres y mujeres, 32, 34, 36 profesionales, yo sola, y al ver esto del silencio de María, dije, Padre, Dios mío, ¿cómo protesto? Protesto como mujer, no estoy sola, alguien me dijo, anda a tu grupo de Noemí, y ahora entiendo lo del padre Ignacio Larrañaga, a los cuantos años de los talleres, lo empiezo ya a vivir en experiencia propia, este dolor, pero callada, aprender el silencio de cuando ella ve a su hijo, ve todo el recorrido, cuando se agacha en esa película tan linda que hay y escucha, se pone en el suelo y escucha su hijo, como sus latidos y sus quejas y todo. Dije yo, ahorita, Padre, perdóname. Y gracias, Sani, gracias, Grupo Noemí, por esta maravillosa, qué regalo nos estás mandando a todas las mujeres que estamos aquí tan cargadas y que a veces sí de verdad tenemos que levantarnos para ayudarnos unas con otras. ¿Qué palabras tengo que decir? Espíritu Santo, dame luz, dame esa fluidez para poder ayudar. En fin, que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mauri. Que Dios te bendiga. Gracias, Mauri. Bueno, ¿alguien más que quiera? El último. Una servidora. No, la servidora no les hizo nada a la plática.
Mejor le vamos a decir a Dorita que hable. Ah, Dale, Ingrid. Ingrid. ok, gracias. Pues la plática estuvo muy bonita, muy interesante, pero me hizo reflexionar mucho porque todo lo que nuestro Señor pasó por nosotras. Y a veces nosotros nos quejamos por cualquier situación o problema que tenemos. Siempre vemos de malo como... Yo me recuerdo que hace tiempo escuché una plática de un religioso y decía que cuando uno pasaba una prueba, debía sentirse satisfecho porque porque la propia familia ya no iba a pasar como que por esa prueba. Entonces, me acuerdo yo que yo decía, bueno, si es algo financiero y supero eso financiero, pues muy posiblemente Dios va a bendecir a mi familia y no vamos a pasar por esa prueba. Pero la verdad que la plática también lo que me dejó es de que, como les decía, uno se queja por cualquier cosa y todo lo que pasó al Señor. A veces uno se lastima que un dedo, que una uña, o ya estamos peleando porque alguien nos machucó. Y yo digo, y todo lo que pasó el Señor por nosotras, y todavía sí nos quejamos o nos ponemos tristes o nos deprimimos por X situaciones. Pero yo creo que hay que recordar todo lo que el Señor pasó por nosotras y en cualquier tiempo, no solo para Semana Santa o no solo para estas fechas, ¿verdad? Sino que recordar siempre que Él superó esa agonía y todo por nosotros, por amor a nosotros. Y cualquier situación que estemos pasando, como les digo, de tristeza o depresión o problemas en el trabajo, creo que tenemos que seguir adelante y confiar en el amor de Dios y siempre pedirle Espíritu Santo para poder salir adelante. Gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Bueno, yo creo que ha sido, y yo sé que muchas, aunque no se animen, Dios habló hoy y habló directamente al corazón. La reflexión caminando con María el Via Crucis fue como un medio retirito, dijo, ¿verdad? Y es un llamado verdaderamente a seguir adelante, porque el tiempo no está fácil, ¿no es verdad? Pero es justo el momento en que necesitamos escuchar algo, como lo que hoy Dios puso en tu corazón, Ana. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando enormemente y que siga multiplicando tus dones y esas Amén. palabras que Dios pone en tu corazón y que yo sé que te preparas en mucha oración para poder dar y poder formar estas pláticas, que verdaderamente hay que leer mucho, hay que estudiar mucho y sobre todo hay que estar mucho en silencio para escuchar la voz de Dios para poder dar esta reflexión de hoy. Que Dios te bendiga.